Bienvenidos mis queridos amigos y hermanos, una vez más a mi canal Mi Hogar Camino al Cielo. Estamos muy contentos de que estén nuevamente con nosotros y hoy tenemos un nuevo tema. El tema que tenemos hoy es un tema, como siempre, muy difundido y hay muchas interpretaciones a este tema que vamos a hablar hoy, pero este video, este tema se va a llevar dos videos. ¿No? Esperamos que ustedes puedan participar de los dos videos. No se olvide suscribirse a mi canal, Mi Hogar Camino al Cielo, compartir, dar un like o tal vez pueden ustedes comentar algo. Les agradecería mucho. Muy bien, empezamos nosotros. El tema de hoy es el nuevo orden mundial. Permítame un momentito. Vamos a ver. Ok, sí. Aquí tenemos nosotros entonces el nuevo orden mundial. Ese es el tema de hoy. Y vamos a decir de que Este, este nuevo orden mundial, como dije yo, se habla mucho. Se cree que es tal vez este nuevo orden mundial viene por el poder de este gigante país de la China, Rusia, la India, que es también impresionante, o alguna conspiración oculta, ¿no? Inclusive hay gente que cree que este nuevo orden mundial viene a través de los extraterrestres, de los visitantes de otros mundos, de los grandes, aquí en la Tierra, los grandes millonarios, ¿no? Los que gobiernan el poder económico y político del mundo, los Illuminati, tantas cosas. Pero vamos a ver ahora lo que es perdón, este canal Mi Hogar Camino al Cielo. Vamos a ver lo que es el nuevo orden mundial. Y vamos a empezar con esto. Y después ustedes van a entender por qué razón empezamos con esto. La Primera Guerra Mundial. No, la Primera Guerra Mundial fue un verdadero eh, dolor para la humanidad, ¿no? De todo el planeta, por la cantidad de pérdidas humanas que fue. Y este surgió en 1914 hasta 1918. Miren lo que dice, al final de la Primera Guerra Mundial, había una presión política al interior de cada país que pedía un cambio en el sistema internacional. Las nuevas tecnologías no solo no habían logrado que las guerras fueran más rápidas, sino que generaron una mayor destrucción y aún mayor número de víctimas. Y eso es lo que pasó pues con la primera, con la Primera Guerra Mundial. Entonces, como consecuencia de este conflicto que hubo, dice, el que tuvo la fuerza para remover un orden internacional con estas características fue el presidente de los Estados Unidos, Wilson, ¿no? Quien desde 1917 hablaba de la necesidad de una paz sin victoria, que estuviera al servicio de la humanidad y no solo de los vencedores de guerra. Eso es lo que pedía el presidente Wilson, ¿no? Que era el presidente que estaba pues en funciones cuando aconteció la Primera Guerra Mundial. Wilson, al igual que los estadounidenses de su época, creían que su país era el ejemplo democrático para el mundo y estaba convencido de que el orden internacional debía contar con esos valores para garantizar la paz. Y miren qué interesante que estamos hablando acerca de la paz, ¿no? De la paz. Dice, para esto ideó una propuesta basada en 14 puntos que permitiría la construcción de la idea de una organización universal supraestatal, una organización universal, ¿no? Ya estaba pensado en esa época, y la idea surge de la Liga de las Naciones, que buscaría preservar la paz no con alianzas de producto de cálculo de poder entre los estados, sino mediante la seguridad colectiva y el comercio. Así es que surge la idea de esta Liga de las Naciones y fue el primero en utilizar el término nuevo orden mundial. ¿Quién fue? El presidente de los Estados Unidos durante la Primera Guerra, que fue Wilson, ¿no? El presidente Wilson fue el que mencionó esta frase tan famosa, nuevo orden mundial, como consecuencia de la guerra.
¿no? Y habíamos dicho la razón por la cual quería una Liga de Naciones es que, para la paz mundial, ¿no? Para promover la paz mundial. Sin embargo, esta idea no fue una idea que se hizo una realidad, porque no, después de mucho tiempo surge la Segunda Guerra Mundial. Y esta Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de las aspiraciones políticas de gobernar realmente el mundo, surgió esta Segunda Guerra Mundial y dejó una devastación impresionante. Aquí vamos a poner algunos datos, pero no vamos a leer todo por el tiempo, pero más o menos algunos. Dice, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, se calcula que murieron 55 millones de personas en todo el mundo. 55 millones de personas en todo el mundo. Y aquí hay algunos datos. Por decirlo, los Estados Unidos perdieron 292.000 bajas, 139.000 desaparecidos. La Unión Soviética perdió 8.600.000 y otros 4.500.000 desaparecidos, los números no exactos, pero desaparecidos. En Alemania, 2 millones desaparecidos, perdón, muertos y 1 millón desaparecidos. En China, 1 millón de bajas y 115.000 desaparecidos. Impresionante la cantidad de muertos. Como dice, 55 millones de personas murieron a consecuencia de esta guerra, no de esta Segunda Guerra Mundial. Y lo que quiere decir es que el pensamiento del presidente Wilson no se hizo una realidad, ¿no? Porque quería la unión de los países en una Liga de Naciones para evitar este tan doloroso que es la guerra, ¿no? Este problema tan doloroso que es la guerra. Dice, cuando esta confrontación terminó en 1945, los aliados tenían la responsabilidad de diseñar un nuevo orden internacional, un nuevo orden mundial que garantizara la paz. Y en sus análisis de las causas del conflicto, todos coincidieron en que la guerra se había vuelto a desatar porque se había abandonado los ideales democráticos y constitucionales de la paz sin victoria que el presidente Wilson había mencionado. Así que lo que estamos nosotros mencionando es como esto del nuevo orden mundial siempre surgen después de un conflicto, ¿no? Después de una guerra. Y después de la Segunda Guerra Mundial anhelamos una Liga de Naciones, ¿no? Que en 1920 ya se tuvo la idea, en 1946 se organizó. Dice, la organización alcanzó a contar con 57 miembros y tuvo 3 idiomas oficiales, inglés, francés y español. ¿Cuál es el objetivo? Siempre es que la paz mundial. ¿No? La paz mundial, con otras cosas adicionales, pero la paz mundial. Y surge, entonces, lo que nosotros conocemos en 1942 como las Naciones Unidas. No, Roosevelt acuña el nombre de Naciones Unidas durante la Segunda Guerra Mundial, el presidente de los Estados Unidos. Wilson fue presidente en la Primera Guerra Mundial, mientras que Roosevelt fue el segundo en la Segunda Guerra Mundial como presidente, ¿no? Dice, durante la Segunda Guerra Mundial, el presidente de los Estados Unidos utilizó el nombre de la primera vez cuando 26 países aprobaron la Declaración de las Naciones Unidas. ¿Cuál era el objetivo de las Naciones Unidas? En ella, sus gobiernos se comprometían a luchar juntos contra las potencias del eje, Alemania, Japón e Italia, que fueron los que pues, estuvieron involucrados en la Segunda Guerra Mundial. Es que ¿qué? Surge las Naciones Unidas siempre con este pensamiento, un nuevo orden mundial que traiga paz. Eso es lo interesante, un nuevo orden mundial que traiga paz. Las Naciones Unidas entonces quería garantizar una paz mundial, que lógicamente nosotros hasta ahora sabemos que no ha logrado ese cometido. Dice, convenios abiertos y no diplomacia secreta en el futuro. Eso es lo que querían, ¿no? Podemos decir que el nuevo orden mundial es en primer lugar, un acontecimiento no secreto, ¿no? Es un movimiento económico, político, social, religioso que busca la paz mundial. Eso es todo. Así es que este término, nuevo orden mundial, está relacionado con la paz mundial, ¿no? Este nuevo orden, como mencionamos. Dice, ¿y qué quería este grupo de países reunidos en lo que conocemos las Naciones Unidas? Evitar los conflictos y desear la paz. Eso era, pues, básicamente el cometido, o sea, la finalidad, ¿no? De esto. 14 puntos que no eran más que una serie de propuestas que permitirían desvanecer el fantasma de la guerra en todo el planeta
y la conformación de un nuevo orden mundial. El discurso fue dado el 8 de enero de 1918 ante el Congreso de los Estados Unidos. Esa es la finalidad, el fantasma de la guerra y la paz, ¿no? Nosotros como estudiosos de la palabra de Dios estamos muy relacionados con la paz. Vamos a leer este pasaje. Permítame, por favor. Dice este pasaje en Eclesiastés capítulo 1, versículo 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Hay otro pasaje, permítanme leerles también. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 15 dice, aquello que fue ya es, y lo que así ha de ser fue ya, y Dios restaurará lo que pasó. Viene la parte final. Dios restaurará lo que pasó. ¿Qué nos quiere decir estos dos pasajes? Básicamente, el comentario bíblico adventista nos dice que esos dos pasajes se refiere básicamente a, a los ciclos de la naturaleza, que los ciclos de la naturaleza no cambian. Por eso dice, nada hay nuevo debajo del sol. Y estos dos versículos se refieren al ciclo de la naturaleza, que no cambia. Los ciclos de la naturaleza no cambian, es lo mismo, ¿no? Verano, primavera, otoño, todo eso no cambia. Miren lo que dice Rashi en relación a este versículo. Dice, Rashi lo que fue es lo que será. Rashi es un comentarista bíblico de muchos años atrás y muy famoso, judío. Dice, lo que fue es lo que será. Solo verá lo que ya era. Solo verá lo que ya era. Lo que fue creado en los 6 días de la creación. Pero quien se dedique al estudio de la Torah, de la Biblia constantemente, encontrará nuevas perspectivas en ella. Interesante, mire lo que dice. Y realmente, pues podemos decir que coincide con el comentario bíblico adventista, porque el comentario bíblico adventista dice que este versículo se refiere a los ciclos de la naturaleza y así se refiere a los días de la creación, que básicamente podemos decir que es lo mismo, no cambia. Dios creó los cielos, la tierra y siempre estará, no va a cambiar. ¿No? Las plantas, el agua y todo eso en los 7 días de la creación. Eso no cambia. Sin embargo, la parte final del comentario de Rashi dice, pero quien se dedica a estudio de la Biblia constantemente encontrará nuevas perspectivas en ella. En la Biblia encontramos nuevas perspectivas. Y sabemos nosotros la famosa frase de que la historia se vuelve a repetir. Miren lo que dice Gamaliel estando sentado ahí, interpretó este versículo homilísticamente, el versículo que estamos estudiando, ¿no? De Eclesiastés 1:9. Qué curioso, miren lo interesante de Gamaliel, cómo lo interpreta homiléticamente. Dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Rabán Gamaliel dijo, ven y te mostraré un ejemplo de esto en este mundo. Lo llevó afuera y le mostró una gallina que pone huevos todos los días. Pero y aquí, pues, lo que quería tal vez demostrar Gamaliel es que si bien es cierto, el huevo es nuevo, pero ya ya es el mismo de ayer y de antes de ayer. El huevo no cambia, es el mismo, pero es nuevo. Lo que nos quiere decir que la historia y los acontecimientos, al estudiar la palabra de Dios, nos damos cuenta que tiende a repetirse, ¿no? Si el nuevo orden mundial, como acabamos de leer, procede de un, eh, eh, de un evento como la guerra. Entonces, vamos a ver lo que queremos. Si permítame un momentito, ¿no? Mire lo que dice este pasaje, ¿no? En 1 Tesalonicenses 5:1 al 8 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenemos necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Miren el versículo 3, porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Y estamos hablando de esto, ¿no? Las guerras y rumores de guerra y todo lo que hubo en el pasado, y este nuevo orden mundial lo que quería es que en el mundo haya paz.
Pero la Biblia dice que cuando digan paz, vendrá destrucción repentina. Vamos a ver lo que nos dice el comentario bíblico en relación a esto. Surge el nuevo orden mundial. ¿Para qué? Traer paz duradera. Ese era el objetivo, ¿no? El nuevo orden mundial para hacer paz duradera. Mire lo que dice el comentario bíblico en relación a este pasaje. Las palabras pronunciadas por los que no están preparados para el regreso de su Señor se refieren a la tranquilidad interior y la seguridad exterior. Revelan la condición mental satisfecha de los que las pronuncian, ¿no? En relación a la paz. Esa tranquilidad es injustificada, pues el desastre es eminente. Y el incrédulo debería realmente aprender del cristiano que por estar velando está preparado para los excesos de los últimos días. Las escrituras enseñan que el tiempo inmediatamente antes de la aparición de Cristo será de angustia generalizada. Eso es lo que nos dice la Biblia. Eso es lo que nos habla la palabra de Dios. Que antes que Jesús venga, va a ser ¿qué? Va a ser un momento de angustia, ¿no? Angustia generalizada. No tanto paz, aunque el mundo quiera paz, ¿no? Aunque el mundo desee paz, pues la paz no va a vendar, no va a venir, ¿no? Porque la Biblia lo dice, porque antes de que Jesús venga va a haber conflictos en este mundo. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Y otro ángel, el segundo, le siguió diciendo, ha caído la gran Babilonia, lo que daba a beber, la que daba a beber del vino del furor de su prostitución a todas las naciones. Este pasaje dice, ha caído Babilonia, Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, nosotros interpretamos que está en el futuro, la caída de este poder llamada Babilonia, ¿no? Y cuando un poder cae, siempre cae, eh, ¿con qué? Como producto de una guerra, de un conflicto, ¿no? Y Apocalipsis nos habla de la gran Babilonia que va a caer. Miren Jeremías, qué interesante, 51:49. Por los muertos de Israel caerá Babilonia, como por Babilonia cayeron los muertos de toda la tierra. Y Jeremías está ya profetizando la caída de Babilonia. Y qué curioso, ¿ve? Que cae Babilonia tanto, y Jeremías no solo la Babilonia física, sino la Babilonia espiritual en el futuro. Es una forma de profetizar. Cuando dice caer, qué interesante, dice aquí, porque los muertos de la tierra caerán, ¿no? Babilonia, caerá Babilonia. El término caer, mire, el término caer eh, se dice nefel, ¿no? En el hebreo nefel o nafal se dice caer. ¿Pero a qué se refiere caer? Ha caído Babilonia, este poder. ¿A qué se debe caer? Caer postrado, ¿no? Una de las formas es caer postrado. Además de eso, caer, ¿no? Dice fracasar, ¿no? Mentir, postrarse. El término nafal se refiere a caer postrado también, se refiere a fracasar, se refiere a mentir. Entonces, cuando hablamos de Babilonia, de este poder que va a surgir en el futuro, es un poder que va a fracasar. Y no solo fracasar, sino que va a mentir este poder, ¿no? En el futuro, como hemos mencionado, en relación a Babilonia. Pero vamos a ir un poco más adentro todavía. Vamos a ver, y curioso que también el término nafal se refiere a adorar, porque cuando caer postrado se refiere también a adorar, ¿no? Así es que en los tiempos finales también está incluido la adoración, a quien adoramos. Eh, me estoy adelantando un poquito del video del segundo video, pero vamos a seguir adelante. Miren, vamos a ir un poco más profundo todavía. O sea, la Torre de Babel, ¿no? La Torre de Babel. ¿Qué nos dice acerca de la Torre de Babel? Vamos a ver, ¿y qué relación tiene esto de la Torre de Babel? El comentario bíblico adventista nos habla de este versículo de la siguiente manera. Mire lo que nos dice el comentario bíblico en relación al versículo 14:8, ¿no? Que acabamos de mencionar, en relación a la caída de Babilonia. Vamos a ver lo que nos dice eh, el comentario bíblico adventista en relación a este versículo. Mire, Babilonia fue fundada por Nimrod.
¿no? Eso es lo que nos dice. No va a leer todo el comentario, ustedes saben por el tiempo. Dice, pero Babilonia fue fundada por Nimrod, ¿no? Que nosotros sabemos que la torre de Babel, ¿no? Babilonia. Dice, la ciudad fue desde el principio el emblema y de incredulidad en cuanto al verdadero Dios y desafío de su voluntad. Y su norte fue un monumento de su plan maestro para obtener el control de cada raza humana. Uno de los objetivos de crear la Torre de Babel, ¿no? De crear la Torre de Babel, ¿cuál es uno de los objetivos? Según lo que nos dice el comentario bíblico bautista. ¿Qué nos dice? Dice, ¿para qué? Para obtener el control de la raza humana. Miren, el control. Dice, así como Dios se proponía actuar por medio de Jerusalén, por esta razón, durante los tiempos del Antiguo Testamento, dos ciudades simbolizan respectivamente las fuerzas del mal y del bien que obrarán en el mundo. Los fundadores de Babilonia intentaron establecer un gobierno enteramente independiente de Dios, y si él no lo hubiera no hubiese invertido finalmente, lo hubieran logrado. Testará la justicia de la tierra. Eh, este comentario es lo que nos da más luz, ¿no? Porque ya desde tiempos antiguos, como vemos la Torre de Babel, ¿no? Ya el objetivo, ¿cuál era? Obtener el control de la raza humana. Ese era el objetivo ya, hace muchos años atrás, imagínense, impresionante, ¿no? Miren lo que dice Génesis capítulo 11 versículo 6. Dice, y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen, se me pasa así un poquito. Dice, y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora lo que han pensado hacer, ¿no? Y cuando habla, dice, la palabra de Dios dice, que eran uno solo, se refiere a la unión, ¿no? ¿Cómo se unieron para formar esta Torre de Babel? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era el objetivo? Como dice el comentario bíblico, ¿cuál era la razón? Dice, obtener el control de la raza humana, ¿no? O sea, se unieron para eso. Miren, sigamos adelante. Miren, vamos a hacer este comentario, dice, así nos haremos un nombre. Este nombre era el ídolo que se colocaría en la torre. Esperaba que debido a la grandeza de la torre y de la ciudad, este ídolo llegaría a ser reconocido universalmente como la deidad suprema. De esta manera, el rey de la ciudad alcanzaría el dominio sobre el mundo entero. Y aquí encontramos nosotros algo interesante en relación a lo que es el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial, y aquí vamos a hacer la conclusión, estamos terminando este video. El nuevo orden mundial es algo que nosotros debemos tenerle claro. Primero, es un plan maligno magistral para regir al mundo. Ya desde Babilonia, desde Nimrod, de querer formar esa torre gigante, y que Dios hizo que cambien, ¿no? Las lenguas. Ustedes saben la confusión que significa Babilonia. Desde ahí ya querían gobernar al mundo, ya querían imponer sus condiciones, ¿no? Y una de las condiciones era no que Dios nos rija en el mundo. Ahora, conclusión, el nuevo orden mundial. Plan maligno magistral para regir el mundo. Dos, se suprime toda libertad de expresión. Tres, negando la libertad a la humanidad. Y cuatro, dominio sobre el mundo entero. Eso es lo que quiere, ¿no? Eso es lo que determina el nuevo orden mundial desde el inicio. Cuando vemos nosotros que siempre los seres humanos siempre han querido gobernar, ¿no? Gobernar. Lo interesante de Babilonia es que quieren gobernar sin Dios, ¿no? Sin Dios, mientras que en el futuro será otra manera, pero en el fondo es lo mismo, ¿no? La Babilonia en el pasado quería gobernar el mundo, y la Babilonia en el futuro también quería gobernar el mundo, pero tal vez en una forma camuflada, disfrazada, ¿no? ¿Y cuál es el disfraz? La paz.
¿no? La paz. No solo la paz, hoy también hemos hablado acerca del planeta y todo esto, pero la finalidad es la misma. ¿Tratar de qué? De gobernar. Y como dice es un plan magistral, maligno magistral, para gobernar el mundo. Miren, vamos a dejar estos versículos para que nosotros podamos meditar y en el próximo video vamos a concluir ese tema y vamos a hablar acerca de lo que significa el nuevo orden mundial. Primero de Pedro capítulo 5, versículo 13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Aquí encontramos nosotros en Primera de Pedro cómo ya se le menciona a Babilonia, ¿no? En la época de Pedro. Y miren lo que dice aquí Babel. Se compone de las palabras vino y confusión, ¿no? Y eso es lo que dice, va a hacer beber del vino de su confusión en los tiempos finales. Pero lo que queremos decir es que este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 5 versículo 13 que ya habla de Babilonia. Mire lo que nos dice el comentario bíblico Adventista, es muy extenso, como siempre. eh, por razones no podemos leerle, pero usted puede leerle ahí, hacer una pausa tal vez y leerle, pero le leo lo principal. Se sabe que cuando los primeros cristianos hablaban de la capital del imperio, usaban el nombre críptico de Babilonia para evitar represalias políticas. Los comentadores concuerdan en general en que Pedro usa el término Babilonia como como una velada referencia a Roma. Miren ustedes, lo que está diciendo aquí el comentario bíblico es que cuando en Primera de Pedro, capítulo 5 versículo 13 habla de Babilonia, el término Babilonia se refiere a Roma. Y aquí estamos nosotros un poquito dando una gotita del video que viene. ¿Quién es Babilonia? Ha caído Babilonia. ¿Quién es? ¿A cuál identificamos como Babilonia? Según este versículo de Pedro, nosotros nos damos cuenta que ya en su época, que ya no había Babilonia, ya no existía Babilonia, en época de Pedro, ya no había Babilonia. Perdón, permítanme, ok. En época de Pedro, ¿no? Cuando se escribió este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 5 versículo 13, Babilonia pues ya sabemos que el imperio babilónico ya cayó, pero se le identificaba a Babilonia, como dice el comentario bíblico, como a Roma. Y aquí quedamos, hermanos, este primer video. El siguiente, ya vamos nosotros a identificar claramente quién es Babilonia y lo que significa el nuevo orden mundial. Que Dios nos bendiga, espero que todo esté bien. Algún problema en internet, pero esperamos que se haya escuchado todo. Y concluimos con esto, mis queridos hermanos, concluimos con esto. Es importante saber en qué momentos históricos proféticos vivimos y qué nos viene en el futuro y contra quién vamos a luchar. No se olvide que el nuevo orden mundial vino después de una pelea y vendrá a sí mismo después de una lucha. Que el Señor nos bendiga y nos cuide y nos guarde. Vamos a orar. Gracias, Señor, por estos momentos de estudio de tu palabra. Te ruego, Dios, que nos bendigas y que nos sigas bendiciendo, Señor, y que podamos entender plenamente tu palabra y estar preparados si nos toca a nosotros vivir en los tiempos finales. Gracias por todo. Bendice a nuestros amigos y hermanos que verán este video en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga, mis queridos. Que el Señor les bendiga mucho. Que Dios les bendiga y les guarde.